Hola, soy la profesora Magali del curso de lenguaje y hoy vamos a resolver la práctica número 1. Leamos el primer enunciado. En los últimos 100.000 años hizo su entrada en el escenario de la evolución el Homo sapiens sapiens, del cual somos herederos, portador de una gran complejidad cerebral y habilidad creativa, el cual se siente parte del todo, responsable del mundo que lo rodea y capaz de sentir, pensar, amar y venerar. Como se puede observar, esta es una cita textual y en función a ella vamos a resolver la primera pregunta. Ella dice, lea la cita anterior, ¿no?, la cual constituye un tipo de comunicación humana. Recordemos que la comunicación humana se puede clasificar de dos modos. Puede ser verbal o lingüística, cuando el hombre utiliza un lenguaje como el español, el inglés o alguna otra lengua, o no verbal, cuando utiliza gestos, ademanes, sonidos, etc. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer en el enunciado anterior, se puede observar de que se está haciendo uso de un lenguaje verbal y escrito. Por lo tanto, la comunicación evidentemente es verbal o lingüística. Y a la vez se utilizan signos, ¿no?, signos visuales, a los cuales también se puede llamar visuográfica. Por lo tanto, la clave correcta sería la letra D. Lea la siguiente plegaria de San Francisco de Asís y responda a la pregunta 3 y 4. Señor, haz de mí un instrumento de paz. Donde haya odio, que yo ponga amor. Donde haya ofensa, que yo ponga perdón. Donde haya duda, que yo ponga la fe. Donde haya desesperación, que yo ponga la esperanza. Donde haya oscuridad, que yo ponga la luz. Donde haya tristeza, que yo ponga alegría. En base al contenido del texto anterior, vamos a establecer la correlación correcta entre los constituyentes de ambas columnas, entre los elementos de la comunicación que están hacia el lado izquierdo y los elementos precisos que aparecen en el enunciado. Entonces, para poder observar el texto anterior, nosotros vemos que el texto básicamente está transmitiendo una idea emotiva, ¿no? Está utilizando, como se puede observar, un lenguaje figurado, artístico. Miren esas expresiones donde dice, yo ponga la esperanza, yo ponga la luz, yo ponga la alegría. Entonces, evidentemente, estamos observando de que en este enunciado el emisor vendría a ser San Francisco de Asís. Entonces, lo vamos a unir. El receptor vendría a ser Dios, ¿no? El Señor. Es la persona a quien estamos, en este caso el Ser Supremo, al cual estamos invocando. El mensaje vendría a ser la deprecación para ser instrumento de paz. Es decir, son todas las ideas que está transmitiendo el emisor hacia el receptor. El código vendría a ser la escritura, ¿no?, la escritura de la lengua española. Y el canal, es decir, el medio por el cual se transmiten las ideas, vendrá a ser el papel, ¿no?, que es el soporte, y la tinta, el instrumento con el cual se puede imprimir o plasmar este mensaje escrito. Si bien es cierto, en el enunciado anterior, el fiel está invocando a Dios y está pidiendo ser un instrumento de amor y de paz, el emisor básicamente está utilizando un lenguaje artístico, emotivo, especial. Justamente se puede notar esto en aquellas frases donde el emisor transmite ideas como yo ponga amor, yo ponga perdón, yo ponga la fe, yo ponga la esperanza, la luz y la alegría. Entonces, se está utilizando un lenguaje figurado. Por lo tanto, la función predominante que se puede observar en este enunciado es la estética o poética. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa B. En la estructura del fenómeno lingüístico, la parte que se concretiza en cada persona, ¿no?, se denomina
Recordemos que cuando hablamos del término o utilizamos el término de concretizar, quiere decir que nosotros vamos a plasmar o reflejar nuestra capacidad de lenguaje. Y eso lo podemos hacer a través de dos modos. Primero el habla o la escritura. Por lo tanto, según las alternativas que podemos observar en esta pregunta, la manera como el hablante o la persona puede concretizar un lenguaje es a través del habla. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra E. Marque el enunciado donde destaca la función metalingüística del lenguaje. Recordemos de que hay 6 funciones del lenguaje. La representativa, en la cual el emisor tiene que informar acerca de algún hecho real. La función emotiva, en la cual el emisor transmite sentimientos o ideas subjetivas. La función fática o de contacto, en la cual el emisor va a intentar buscar comunicación o vínculo con el receptor. La poética, en la cual el emisor transmite un lenguaje de manera artística o poética. La apelativa, en la cual el emisor transmite ideas con la finalidad de modificar la conducta del receptor. Y la metalingüística es aquella en la cual el hablante pretende precisar algo acerca de su mismo lenguaje o lengua. Como podemos observar en la alternativa A, dice: el Perú es un país plurilingüe. En este enunciado, por ejemplo, estamos observando que el emisor está poniéndole una dosis de emoción a su mensaje. Por lo tanto, la función que se puede apreciar en la alternativa A sería la emotiva. En la alternativa B dice: Flor, dime quién habla Huitoto. Por lo tanto, aquí nosotros notamos de que el emisor está haciendo una pregunta, está formulándole una pregunta a Flor y Flor debe responder. Por lo tanto, como se le hace la pregunta a Flor, estamos buscando o esperando que ella proporcione una información. La función que se observa en esta alternativa es la apelativa, ¿no? Porque esperamos el cambio de actitud o la respuesta de Flor. En la alternativa C dice: me gustaría estudiar la lengua cauqui. Entonces, en ella estamos observando que el emisor está transmitiendo, ¿no?, un sentimiento, una ilusión, un deseo que anhela conseguir. Por lo tanto, la función sería aquí la función expresiva. En la alternativa D dice: en la lengua quechua no hay hiatos. Como se observa, estamos observando una oración en la cual el hablante está precisando la naturaleza vocálica del quechua. Por lo tanto, si estamos haciendo una precisión acerca de las secuencias o grupos vocálicos de esta lengua, estamos observando la función metalingüística. Precisamente esta sería la respuesta, la alternativa D. Y en la última alternativa, la E, dice: ¿la lengua aymara tiene 3 vocales? Si bien es cierto, se está haciendo una pregunta acerca de una lengua, como en el caso de la aymara, lo que en realidad se espera es la respuesta del receptor. Por lo tanto, la función que se observa es la función apelativa. Marque el enunciado conceptualmente correcto respecto al idioma, constituyente del fenómeno lingüístico. Entonces, en esta pregunta nosotros tenemos que tratar de hallar algún enunciado en el cual se haga una afirmación adecuada acerca de lo que puede definir al término idioma. En la alternativa A dice: no presenta dialectos sociales ni geográficos. Esa alternativa es inadecuada debido a que todas las lenguas o idiomas, en consecuencia, presentan algún tipo de variedad social o geográfica. En la B dice: puede perder su estatus en la sociedad por causas políticas, ¿no? Generalmente en una sociedad, ¿no?, son los
ciudadanos o los pobladores, los hablantes, los que definen o establecen el estatus, no las condiciones políticas. Por lo tanto, la alternativa B también sería inadecuada. No presenta préstamos o extranjerismos en su diccionario. Esa alternativa también es falsa porque todas las lenguas presentan de alguna manera cierta cantidad de préstamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del español tenemos préstamos del inglés, del francés y de otras lenguas. En la siguiente dice, su estatus en la sociedad se debe solo a factores lingüísticos. El estatus de una lengua en realidad puede deberse no solo a factores lingüísticos, sino más bien el estatus se obtiene en función a las conductas sociales de los hablantes o de una comunidad lingüística. La alternativa E dice la extensión de su área dialectal puede ser nacional o supranacional. ¿Eso qué quiere decir? Que un idioma se puede hablar o se puede expandir tanto en una nación como también en otras naciones. Por eso dice o se utiliza el término supranacional. Por lo tanto, como se puede observar en esta pregunta, la alternativa correcta sería la letra E, debido a que las lenguas se hablan en un país o fuera de un país, ¿no? Como es el caso del español, por ejemplo. En el español es una lengua que se habla en el Perú, pero también se habla en otros países. Se habla en España, en Chile, en México, en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, es una afirmación certera. Con respecto a la comunicación oral, la comunicación escrita es. Recordemos de que la comunicación escrita o la lengua escrita, porque es una forma de plasmar las formas de comunicación, se han desarrollado después de que las sociedades hayan intercambiado conocimientos, cultura, pensamientos e información a través del habla. Por lo tanto, entonces, la comunicación escrita es históricamente posterior a la lengua. En consecuencia, la alternativa correcta sería la letra A. Ahora, la comunicación escrita no puede ser de mayor complejidad. Al contrario, es más sencilla, demora poco tiempo en aprenderse y necesita de instrucción escolar. Ahora, tampoco es un sistema natural, porque nadie nace sabiendo escribir. Todos tenemos que llegar a una determinada etapa de madurez para poder ir a una escuela y aprender a escribir. Tampoco es posterior históricamente, ¿no? Más bien, como dijimos, es históricamente posterior. ¿Por qué? Porque primero se ha desarrollado una historia, un pasado, ¿no?, en la sociedad, y luego se ha aprendido a escribir. El hombre ha creado o inventado la escritura. Ahora, ¿es propia de sociedades ágrafas? Definitivamente que no. Las sociedades son ágrafas siempre y cuando éstas no tengan una escritura. Entonces, por lo tanto, la alternativa E es falsa. Leamos el siguiente enunciado para responder las preguntas a continuación. Jesús fue al pueblo de Galilea y empezó a proclamar la lengua aramea, la buena nueva de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. En el texto anterior, el elemento de la comunicación circunstancia es. Recordemos que la circunstancia abarca lo que es el tiempo, el lugar, ¿no?, el medio en el cual surge o se da el ámbito comunicativo. Entonces, cuando empezamos a leer y a repasar este enunciado, observamos claramente que al principio dice, fue al pueblo de Galilea, ¿no? Entonces quiere decir que en esta alternativa, el lugar donde va a acontecer, la circunstancia en la cual va a acontecer este acto comunicativo, en la cual Jesús habla y proclama todo un mensaje, es en el pueblo de Galilea. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la D. Según la circunstancia histórica a la que hace referencia el citado texto,
se deduce que los signos utilizados en la comunicación entre Jesús y los galileos fueron: retomemos que Jesús fue a este pueblo, al pueblo de Galilea, a proclamar, a dar un mensaje, a transmitirlo a través de la lengua aramea, dando él la buena nueva de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús transmite este mensaje, él recurre al habla, en la cual va a producir sonidos acústicos. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra B. Lingüísticamente, el castellano hablado por los campesinos monolingües ágrafos de los pueblos del Valle del Mantaro constituye, con respecto a la lengua española, bueno, desde el punto de vista lingüístico, el castellano que hablan o utilizan los campesinos monolingües viene a ser una variación, ¿no? Viene a ser una variación de la lengua española, ya que estas personas simplemente son hablantes del castellano procedentes o de origen del Mantaro, son de esos pueblos. Entonces, eso quiere decir que simplemente estas personas, estos campesinos, hablan un dialecto de la zona del Valle del Mantaro. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra D. Marca el enunciado expresado en dialecto estándar de la lengua española. Recordemos que cuando utilizamos el término dialecto estándar, quiere decir que es una variedad generalizada por la mayoría de los hablantes del español, en la cual se recurren a términos generales de uso correcto y adecuado de la lengua española. Cuando observamos en la oración de la alternativa A, Martín, la Julia está enojada con Carmen, vemos de que en esta oración se ha utilizado inadecuadamente el artículo la, ya que esta palabra nunca debe anteceder a un nombre propio. En la alternativa B, Liz, anoche llegaste tarde a la reunión. Como se observa, en esta oración el verbo está mal conjugado debido a que se está utilizando una forma plural inadecuada. Se está utilizando el término S, la terminación S, en un caso donde no es lo correcto. Lo correcto debería de ser llegaste. En la C dice, el hermano de Sara viajó muy contento. Como se puede observar en esta alternativa, las frases son adecuadas, la frase sujeto, la frase predicado, hay concordancia de género, número entre el artículo, el sustantivo y el verbo también. Por lo tanto, en esta oración observamos el nivel estándar del español. Esa sería la clave, la alternativa C. En la D dice, me agradan las comidas típicas de Puno. En esta oración hay un error, la cual se observa en el verbo, ya que no coincide en plural con el sujeto las comidas típicas. Y en la alternativa E dice, un grupo de mineros hablaron con Tomás. Como se observa, tampoco hay una concordancia adecuada entre el sujeto y el predicado. ¿Por qué? Porque está en plural. Lo correcto debería de ser, habló con Tomás. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de comentar, darle me gusta y suscribirse.